Hoy vamos a revisar el Steel Dive 1975, un reloj de buceo tipo tuna cuyos acabados te sorprenderán, especialmente teniendo en cuenta su bajo costo. Como en la mayoría de relojes de esta marca, la presentación es excelente. En mi caso, incluso traía una herramienta para ajustar la pulsera a medida. La caja es una especie de baúl de herramientas submarinas, lo cual es muy apropiado para un reloj de buceo. Es de plástico duro y cuenta con múltiples cierres. En el interior se encuentran el reloj junto con las instrucciones y una especie de tarjeta de garantía. Todo ello debidamente empaquetado y acolchado. A primera vista, se siente un reloj contundente y pesado. Sin embargo, no se ve tan grande como cabría esperar de un reloj con estas dimensiones, gracias a ciertos detalles como unas orejetas de reducido tamaño, o la corona sin protectores a las 4 en punto. También hay que tener en cuenta el peso que aporta la propia pulsera, ya que al estar compuesta por eslabones de acero macizos pesa lo suyo. Una vez ajustada, el peso es más razonable, al retirar los eslabones sobrantes. El manual de instrucciones se encuentra también en inglés, algo de agradecer para quienes son novatos en el mundo de los relojes mecánicos. La herramienta sirve para quitar eslabones de la pulsera. No es de mucha calidad, pero cumple con su función. Tras retirar los plásticos protectores, se puede apreciar bien el brillo de la esfera y los excelentes acabados del reloj. En este caso, se trata de un modelo estéril, por lo cual no lleva el logo de la marca, ni en el dial, ni en trasera y corona. La única parte donde se puede apreciar la marca es en la pulsera, en cuyo broche está grabado tanto el nombre como el logo de la misma. El Steel Dive 1975 está fabricado íntegramente en acero inoxidable y cuenta con cristal de zafiro, algo difícil de encontrar en este nivel de precios. Además integra un movimiento automático japonés. Nada menos que un reconocido NH35 fabricado por Seiko. El reloj se encuentra disponible en múltiples versiones, pudiendo elegir entre diversos colores de esfera, con o sin el logo de la marca, y diferentes correas en acero inoxidable o caucho, también en varios colores. En cuanto al diseño, estamos ante el clásico modelo tuna, apodado así por su característica forma, la cual recuerda a una lata de atún. La caja tiene acabado mate en acero cepillado, e integra la corona a las 4 en punto para mayor comodidad. Corona que además se encuentra atornillada para impedir que pueda entrar agua o suciedad al reloj. El fondo de caja también es de rosca y al tratarse de un modelo estéril es totalmente liso y sin ningún tipo de inscripción. De este modo se puede personalizar al gusto si así se desea. La esfera, en este caso, es de un azul brillante bastante llamativo y cuenta con grandes marcadores horarios bien cargados de lume fluorescente, que además tienen un borde blanco para acentuar el contraste con el fondo. Las agujas son gruesas y también cuentan con una buena capa de lume que las hace destacar sobre el fondo. En definitiva, todo en este diseño se ha hecho para lograr la máxima visibilidad en cualquier situación. El bisel es unidireccional de 120 clics.
No se mueve con facilidad, no tiene holguras y encaja a la perfección con cada marca horaria. Sin embargo, el borde no ofrece un agarre óptimo, y junto al diseño de la caja, que no permite agarrarlo por cualquier parte, hace que en ocasiones sea difícil girarlo. La pulsera también es de acero inoxidable cepillado y se ve muy sólida, ya que cuenta con eslabones macizos y bien unidos. Resulta cómoda de llevar y no se engancha con los pelos del brazo. El único lugar donde se aprecia un poco de juego es en el cierre de seguridad presente en el broche, aunque se trata de un detalle sin importancia, ya que cumple igualmente con su función. En general es un cierre bastante cómodo, con un sistema de apertura que permite abrirlo con facilidad y lo suficientemente fuerte como para mantener la pulsera bien cerrada en cualquier situación. Ajustar la pulsera a medida es sencillo, tan solo hay que retirar los pasadores que unen los eslabones, siguiendo la dirección que indican las flechas grabadas en la propia pulsera. Aquí lo hago con la herramienta que venía con el reloj. Retiro los eslabones que sobran hasta lograr la medida apropiada, y luego vuelvo a unir la pulsera, insertando nuevamente los pasadores en la misma dirección que los eslabones vecinos. Aunque no se ve en el vídeo, en mi caso, tuve que retirar muchos eslabones, porque la pulsera es bastante larga para que se pueda ajustar a todas las medidas de muñeca. Es cuestión de ir probando la pulsera y repetir el proceso tantas veces como sea necesario, hasta que quede perfectamente ajustada al gusto de cada cual. El lume, como de costumbre en esta marca, es muy bueno, y se aplica tanto en los marcadores horarios como en el bisel, cuyo color es diferente. Es bastante duradero, y lo suficientemente brillante como para incluso iluminar algunas áreas del interior de la esfera. En la muñeca se siente cómodo, a pesar de su tamaño, y como se puede ver tampoco resulta excesivo. Mi muñeca mide unos 17 centímetros de diámetro, lo cual no es mucho grosor, y aún así, no se ve muy grande. Con 47 milímetros de diámetro, estamos ante un reloj bastante grande. Sin embargo, la distancia de orejeta a orejeta es de tan solo 45 milímetros, lo que hace que se vea más pequeño de lo que en realidad es. También ayuda a que la corona no cuente con protecciones, lo que hace que apenas sobresalga 1 milímetro de la caja. Este es el peso que marcaba antes de poner la pulsera a medida y retirar los correspondientes eslabones. Y esto es lo que marcaba una vez hechos los ajustes. Tuve que quitar bastantes eslabones, por lo que el peso también se reduce considerablemente. Como se puede ver, el cristal alcanza sin problemas el 8 con el medidor de dureza, lo cual indica que efectivamente se trata de zafiro.
En el interior, efectivamente hay un Seiko NH35, un movimiento japonés sobradamente conocido y fiable que además cuenta con parada de segundos y remonte manual. La parada de segundos o pirateo permite parar el segundero al sacar la corona, logrando así un ajuste de la hora más preciso. El remonte manual en cambio se usa para dar cuerda al reloj. Esto es útil si vas a dejar de usarlo durante mucho tiempo, pero quieres que siga en funcionamiento aún sin movimiento. Según el test de precisión, el reloj solo adelanta 5 segundos diarios, datos muy buenos para un reloj mecánico, especialmente teniendo en cuenta lo que vale. En general, el NH35 es un movimiento preciso y suele venir bien ajustado, pero si no es así, se puede ajustar con relativa facilidad. Para ajustar el reloj, en primer lugar desenrosca la corona hasta que quede libre. Después, extráela a la primera posición un clic para ajustar la fecha y gírala en sentido antihorario hasta llegar al día deseado. Para ajustar la hora, vuelve a tirar de la corona, 2 clics esta vez, y gírala en sentido horario o antihorario hasta situar las agujas en la posición deseada. Notarás que el segundero se detiene, ya que se trata de un movimiento con parada de segundos o pirateable. Ten en cuenta que en relojes mecánicos con fechador no es nada recomendable hacer ajustes entre las 9 de la noche y las 4 de la mañana, pues es el momento donde el mecanismo efectúa las operaciones pertinentes para el cambio de dígito y moverlo manualmente podría dañarlo. Finalmente, para usar el remonte manual, devuelve la corona a su posición inicial, es decir, sin extraerla, y gírala en sentido horario. La máxima carga se obtiene en unas 55 vueltas aproximadamente o hasta notar resistencia. Y no olvides volver a enroscar la corona una vez finalizados los ajustes para evitar que entre agua o polvo en el reloj.